Hola a todos y todas, espero estén muy bien. Estoy grabando este video para comentarles sobre el próximo curso virtual que voy a dictar en la plataforma Cursa Virtual, titulado La filosofía como arte de vivir, pensar con Epicuro. Quería comentarles un poco de qué iba. Aquellos que nunca hicieron un curso virtual conmigo, les cuento que es muy simple, es muy sencillo. Consta de un video de aproximadamente 45 minutos, una hora como mucho, que es la clase, luego un material escrito que yo escribo especialmente para cada encuentro, un foro interactivo donde ustedes hacen sus preguntas y cada uno de nosotros interactuamos o hacen sus aportes y yo por supuesto respondo sus dudas y algún tipo de material adicional que es en general el archivo del texto que trabajamos, sea un artículo, un libro, una novela, un paper, algún material audiovisual, etcétera. En este caso particular quería enfocarme no solamente en la figura de Epicuro, sino en toda la filosofía, en la filosofía hedonista en relación con Epicuro, o sea, filósofos que dialoguen con Epicuro, ¿no? Me parece además que la coyuntura es interesante porque estamos viviendo un momento complejo, un momento caótico, un momento de pandemia, algo que ocurre cada 100 años, ¿no? Y me parece que este tipo de filosofías, así como hicimos con un curso anterior sobre los estoicos, también titulado La filosofía como arte de vivir, en este caso me parece que era interesante como complemento, pero también como un curso autónomo, por supuesto, sumar otra tradición helenística, posaristotélica, terapéutica, que piensa la filosofía básicamente como una suerte de arte de vivir, no en un sentido místico ni en un sentido que tiene que ver con lo que se entiende por la vulgata, sino como una técnica de existencia, como una técnica que produce un estilo de vida particular y que tiene por supuesto una finalidad de cura o terapéutica. Eso fue la filosofía de Epicuro en el siglo IV antes de Cristo. Entonces quería comentarles las 8 clases de qué van a ser. La clase primera veremos obviamente al padre fundador, a Epicuro, también en la clase segunda. Veremos primero qué es el helenismo, el momento histórico en el cual surge esta filosofía, las escuelas posaristotélicas, epicúreos, estoicos, cínicos y escépticos, la secta filosófica y el modo de vida, la escuela del jardín, la física atomista, que de ahí parte la ética hedonista, el placer como ausencia de dolor, que siempre es muy particular para Epicuro, y la clasificación epicúrea de placeres cinéticos y catastemáticos. Obviamente los textos allí son la Carta a Meneceo, las máximas capitales, también veremos un texto de Pierre Hadot. Yo también sumo muchos textos que no están en programa, porque cuando preparo las clases se me ocurre, así que los textos que están indicados en el programa son mínimos. Después hay otros textos que voy sumando adicionales, hay mucha bibliografía adicional que yo sumo clase a clase. Eso veremos en la clase 1. En la clase 2 seguimos con Epicuro. Veremos la cesis de los deseos naturales, necesarios e innecesarios, el llamado tetrafármacon, el miedo a la muerte, a los dioses, al dolor y a la infelicidad, y el placer como finalidad de la vida virtuosa, ¿no? La ética teleológica hedónica es muy particular y no tiene nada que ver con lo que se dice vulgarmente respecto del epicureísmo, digamos, en los medios de comunicación. Digamos. El placer para Epicuro era básicamente ausencia de dolor, era un placer negativo y no tenía que ver con inducir placeres en movimiento que él veía como un foco de peligro, porque así como venían, eran fugaces y se iban. Bueno, sobre todo esto ya lo veremos. Esto vamos a pensar en detalle este tipo de cosas. La clase tercera ya veremos epicúreos versus sirenaicos, ahí veremos Aristipo de Cirene, que es como la contrafigura, el placer sirenaico como elogio del deleite en movimiento. Aristipo sí elogiaba los placeres cinéticos, lo lúdico, la reivindicación del artificio, de la feminidad y la pasividad, y la crítica al placer de Epicuro. Ahí veremos dos textos, hay un compilado que hizo Miguel Onfray, que no está traducido al castellano, que yo lo voy a traducir para el curso, que se llama la invención del placer, fragmentos sirenaicos. Son fragmentos de Aristipo con una introducción de Onfray, que el texto es muy bueno realmente. Y luego otro texto de Onfray que se llama Les Sages Antiques, las sabidurías de la antigüedad. La clase cuarta veremos a Lucrecio, que es la recepción de Epicuro en el mundo latino, de la Gédone griega a la voluptas latina, la naturaleza del epicureísmo, atomismo y materialismo, pero en el mundo latino, con las particularidades, ¿no? El movimiento y la caída de los átomos y el placer como guía de la vida, el cuerpo y el alma mortal entrelazados, superficie, simulacro y sentido como fuente de conocimientos, y leeremos De Rerum Natura, de la naturaleza de Tito Lucrecio Caro.
La clase quinta veremos ya, saltamos en el tiempo, vamos a la modernidad, vamos a el momento del libertinismo, los libertinos y la ilustración, particularmente el texto de Lamétrie, llamado El discurso sobre la felicidad, que recupera Epicuro, el erotismo solar y alegre de Lamétrie versus el erotismo nocturno y agonal de Sade, las ideas de Lamétrie, la figura del libertino y una figura importante que es la del libertino ilustrado. También vamos a despejar algunas equivocaciones respecto de qué es lo libertino, qué es el libertinismo, ¿no? Que a veces también se confunde al igual que el epicureísmo. La clase sexta veremos los epicúreos liberales, sobre todo la figura de John Stuart Mill, el texto ¿Qué es el utilitarismo? Utilidad y placer, el principio de mayor felicidad, la lectura miliana de Epicuro, que es muy interesante, el cálculo de placeres utilitarista en Mill, la mayor felicidad del mayor número, y un neoepicureísmo liberal. Esto ya en el siglo XIX. Y luego la clase 7 y 8 saltamos al siglo XX y vamos a ver a Foucault, cómo Foucault lee el epicureísmo desde fin del siglo XX a partir del texto Subjetividad y Verdad, la historia de la sexualidad 3, ¿no? Y también he sumado la hermenéutica del sujeto. Son los textos donde aparecen más referencias a Epicuro de Samos y al placer, ¿no? En general. Y obviamente también el uso de los placeres, ¿no? El uso de los placeres está centrado sobre todo en el mundo de la antigüedad clásica, ¿no? Griega clásica. En cambio, la historia de la sexualidad 3 ya es el helenismo y ahí aparecen referencias a Epicuro, pero también hablaremos de la historia de la sexualidad Dios 2 y otros textos, por supuesto, de Foucault. En la clase 7 entonces veremos la ética sexual de Epicuro, matrimonio, epicureísmo, ventajas y desventajas, encrateia y peligro potencial de los afrodisia, epimeleia eutu, inquietudes sin Epicuro, diferencia con el estoicismo según Foucault. Y la última clase veremos ocuparse de sí y therapeuein, terapia del alma en Epicuro, análisis Foucaultiano de la epístola Meneceo de Epicuro, que es muy interesante cómo lo analiza Foucault, en la hermenéutica del sujeto, práctica filosófica como práctica médica, el filósofo como médico del alma, amistad y utilidad del epicureísmo, crítica a la paideia, Epicuro como maestro y ejemplo viviente, y parresía, coraje de la verdad. Bueno, ese es el programa, lo pueden leer igual online, abajo de este video les voy a poner un enlace, hacen clic ahí y está todo el programa, la forma de inscripción, la forma de pago, todos los detalles, mi currículum, mi formación para quienes no me conocen, etc. Lo van a encontrar en ese enlace arriba o abajo de este video. Y por último me despido leyéndoles esta cita de Epicuro, obviamente, de la Sentencia Vaticana XIV. Es un texto no tan conocido tal vez de Epicuro, que dice lo siguiente: nacemos una sola vez, no es posible nacer dos veces, y es necesario que la eternidad ya no exista. Pero tú, aun no siendo dueño del mañana, pospones el goce. La vida, sin embargo, se consume en la indecisión y cada uno de nosotros muere ocupado en sus preocupaciones. Fin de la cita, ¿no? Ahí lo que plantea Epicuro, este es un poco el corazón desde mi punto de vista del epicureísmo. Nacemos una sola vez, no es posible nacer dos veces. Pero tú, aún no siendo dueño del mañana, pospones el goce. El debate va a ser en torno a la mortalidad y el goce. O la mortalidad, el goce es una palabra que yo no uso mucho, no soy muy amigo de ese término, demasiado psicoanalítico, prefiero la palabra placer, que es la palabra que usa Epicuro, que usa Foucault y que vamos a pensar en este curso, La filosofía como arte de vivir, pensar con Epicuro. Espero que les interese, espero que seamos muchos y nos vemos entonces en Cursa Virtual. Abajo de este video o arriba de este video el enlace con toda la información. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas.